El Señor nos lavó con su sangre, nos hizo misericordia a todos nosotros, y a veces nosotros nos miramos superficialmente, no nos vemos hermosos, vemos nuestras torpezas, vemos nuestros pecados, pero sin embargo el Señor mira más allá que eso. Él mira su obra, mira su sacrificio, y que nosotros hemos abrazado esta fe y la hemos abrigado. Así que yo estoy contento de poder estar ya tercera, cuarta vez que estoy aquí más o menos, y ya somos amigos. Como sí, Señor. No me siento un desconocido. Gloria a Dios. Me siento que estoy también en casa con ustedes, y me alegro de ver cómo ha crecido el coro, que está muy precioso, todo está maravilloso, y eso es bueno, porque la iglesia está viva. ¿Cierto? Si no estuviera viva, nos daríamos destellos de esa vida. Así que qué bueno que se manifieste el Espíritu del Señor. Cantábamos recién ahí hoy siento el poder del día de Pentecostés, porque esas promesas también son para todos nosotros. Amén. En el día de la ley, cuando Dios pactó en el primer pacto allí en el monte Sinaí, la palabra dice que el monte que humeaba, dice, y que la presencia del Señor era tan terrible para el pueblo de Israel que el pueblo no quería acercarse a Dios. De hecho, el libro de los Hebreos dice, si aún una bestia tocara el monte, dice, esta debía ser apedreada o pasada por dardo, dice. Y tan terrible era lo que se veía que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y cuando vino el pacto de la ley, dice la Escritura que en ese día más o menos como 3.000 hombres murieron en la ley. Pero sin embargo vino el día de Pentecostés, ahí en el libro de los Hechos usted lo encuentra, y cuando vino el Espíritu Santo, ¿sabe cuántos se convirtieron? Como 3.000. Sí, así es. Y ahí vemos el contraste de la ley con esta gracia preciosa en Jesucristo nuestro Señor. En el hombre, en la ley, el hombre no pudo hallar la vida, pero sin embargo por los méritos de Jesucristo nosotros hemos alcanzado la vida. Amén. Y la hemos alcanzado no por méritos nuestros, no por méritos personales, no por obras de justicia como dice la Escritura, sino de pura misericordia. Amén. ¿Usted sabe lo que significa misericordia? Sí, Señor. Misericordia es una palabra compuesta de miseria y cordia, que significa corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios inclinó su corazón por los miserables. Nosotros éramos esos miserables. A veces pensamos que el miserable solamente es pobre o mendiga, no. Nosotros éramos miserables en cuanto al conocimiento de Dios. No teníamos la vida. Pero a pesar de esa miseria, Dios inclinó su mirada por todos nosotros. Así es, mi Dios. Y en esa mirada están todos ustedes. Amén. Nosotros que hemos creído. Y Dios nos sacó de esa miseria. Así es. Además, la palabra del Salmo 113 dice que nos hizo sentar a la mesa ¿con quién? Con los príncipes de su pueblo. Amén, así es. Pasamos de esa condición terrible a ser príncipes, principales en el reino del Señor. Así que estemos contentos. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Levante su mano. Dios es bueno, es misericordioso. Dios nos ha hecho bien. Amén. Pensamientos de paz, decía como el profeta Jeremías. Decía nuestro pastor, pensamientos de paz y no de mal. Así es. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Así es, mi Dios. Los quiero invitar al libro de Amós. En su capítulo 3 vamos a leer una pregunta que nos hace el Señor. No es una pregunta de hombre, esta pregunta la hace el Señor. Amós capítulo 3, un solo versículo, verso 3. Y esperando que Dios nos dé de su gracia, ¿cierto?, para poder entender su palabra. ¿Sí? Como es costumbre de la iglesia, ¿cierto? Amós, el profeta Amós, en su capítulo 3, verso 3. Y le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta. Esta pregunta no es de hombre. Amén, así Esta es. pregunta la hace Dios. Pregunta. ¿Andarán dos juntos? Otra versión dice, ¿caminarán dos juntos Sí. si no estuvieran de acuerdo? Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Amén. Demos 3 glorias al Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Andarán dos juntos, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pregunta el Señor por medio del profeta Amós a un pueblo rebelde. A un pueblo que
que se dedicó a desobedecer la palabra de Dios adorando a otros dioses. De hecho, usted puede leer el contexto completo ahí en el capítulo 3, cómo Dios de cierta manera enfatiza la desobediencia de su pueblo escogido, porque ellos son un pueblo escogido. La Escritura dice que Dios escogió a los más pequeños de todos los pueblos, a los más chiquititos los escogió Dios para hacer misericordia. Israel no era un pueblo especial, no eran como los egipcios que construían grandes cosas, no eran como los griegos, tampoco eran como los romanos, sino el más insignificante de todos los pueblos escogió Dios para hacerse notorio ante el mundo entero. Amén. Pero este pueblo sabemos que no se sujetaba al mandamiento. Usted conoce la historia, ¿cierto? Amén. Empezaban bien y después como que declinaban otro poco, después Dios los perdonaba, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es como el caminar de muchos también en este tiempo. Empiezan bien algunos, ¿cierto? Amén. Después se apartan y así sucesivamente. Dios tenga misericordia, ¿cierto? Amén. Porque esto no depende ni del que quiere ni del que corre, dice. Sino de quien Dios ha tenido misericordia. Entonces, en la pregunta que hace Dios a un pueblo rebelde, ¿caminará un pueblo rebelde con un Dios santo? Pregunta. ¿Andará Dios junto a un hombre pecador, este Dios santo? Es una pregunta profunda de parte de Dios. Hermanos, cuando Dios pregunta, es terrible muchas veces. Así es, Señor. El hombre normalmente tiende a cuestionar a Dios, y dentro de esas cuestionantes que hace, siempre pregunta a Dios. Y en esas preguntas muchas veces pone a Dios en el sillón de los acusados. ¿Y por qué a mí? Preguntará uno. ¿Por qué a mí y a este no? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tanto dolor en mi vida? ¿Por qué aconteció esto y por qué al otro no? Y empiezan las preguntas y ponemos a Dios como en el sillón de los acusados. Y el hombre tiene muchas preguntas. ¿Existirá Dios? Preguntas existenciales que tiene el hombre. Pero cuando Dios pregunta, las cosas son distintas. Porque Dios tiene respuesta para todas nuestras preguntas. ¿Y nosotros tendremos las respuestas para Dios? Ayúdenos, Dios. La primera pregunta que Dios le hace al hombre allí en el principio, ¿dónde estás tú? Pregunta a Dios. Sí. Le preguntó a un hombre que estaba escondido detrás de los árboles. Así es. A un hombre que estaba avergonzado a causa de su vergüenza, ¿dónde estás tú? Sin duda Dios sabía dónde estaba oculto detrás de los árboles. Pero pregunta, ¿dónde estás tú? Mira de dónde has caído. Sí. Pregunta al Señor. O como también le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Sí. Como si Dios nos preguntase a nosotros, ¿y dónde están tus hijos? Sí. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? Sin duda Dios sabía que Caín había dado muerte a su hermano, pero aún así Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo Dios a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Sí. Sin duda Dios sabía que su nombre era Jacob, que significa usurpador. Sí. Pero sin embargo, ¿se acuerda cuando Jacob, para obtener la primogenitura, tuvo que mentir cuando su padre le dice, ¿cuál es tu nombre? Él dice, soy Esaú. Él mintió respecto a su nombre. Pero cuando está delante de Dios, cuando Dios pregunta, las cosas son distintas. Amén. Él no le pudo decir, yo soy Esaú. Porque el que le preguntaba conoce todas las cosas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es usurpador. Mi nombre es Jacob. Se da cuenta que cuando Dios pregunta, las cosas son muy distintas. Así es. La palabra habla acerca de Job. Da testimonio Dios de Job. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Escritura. El más grande de todos los orientales. El más grande de todos. Y este hombre tenía muchas preguntas. Siempre pues, los amigos cuando fueron a ver su situación, cuando estaba lleno de llagas, lleno de heridas, el diablo había matado a sus hijos, había matado su ganado y todas esas cosas, él tenía varias preguntas. Y parece que fueran preguntas razonables, pero ¿cómo si tiene un testimonio tan lindo? ¿Se imagina que Dios diera testimonio de usted? Que usted es un hombre recto, una mujer recta, perfecta, temerosa y además apartada del mal. ¿Se imagina a Dios dando ese testimonio de nosotros? Pero aún así este hombre tenía muchas preguntas. Y cuando este hombre ya no daba más con las preguntas, Dios le hace una sola pregunta a él. Ciñe como varón tus lomos, dice, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Es la pregunta de Dios. Y a pesar de toda la sabiduría de este hombre,
no pudo responder ninguna pregunta de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces nos damos cuenta que cuando Dios pregunta no podemos contestar a la rápida. Y Dios le pregunta a este pueblo, ¿andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Caminará Dios con un pueblo desobediente? ¿Caminará Dios con una iglesia desobediente? ¿Caminará Dios con un hombre tibio, una mujer tibia? ¿Caminará Dios con un hombre que no le ama? ¿Caminará Dios con una mujer que no le ama? Entonces debemos hacernos esta pregunta, si Dios caminará con nosotros. Dios testificó de muchos hombres que caminaron con Él. ¿Se acuerda el libro de Génesis, hablando acerca de Enoc? Séptimo de Adán, dice la palabra, y dice que Enoc caminó con Dios. Lo traspuso Dios, dice, por cuanto fue un hombre de fe. Hablaba nuestro pastor acerca de Noé. Pregonero de la justicia, dice la palabra. Era perfecto en sus generaciones. Justo, varón justo, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Se da cuenta que Dios puede caminar con un hombre? ¿Se da cuenta que Dios puede caminar con una mujer? La palabra en Hebreos capítulo 11 da testimonio de Enoc y también de Noé. ¿Cómo caminaron estos hombres? Caminaron por medio de la fe. Amén. Todo hombre que camina por medio de la fe, sin duda, este Dios santo, nuestro Dios, sin duda caminará con ese hombre, porque sin fe es imposible. Así es. Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hay una sola manera de poder agradarle, por medio de la fe, Así es. por medio de una convicción, por medio de certeza, porque eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Así es. Porque Dios dice en el libro de Romanos que se dio a conocer a este mundo entero por medio de la sabiduría, pero el mundo no le conoció por medio de la sabiduría. Por tanto, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura, dice, de la predicación. Así es. Porque Dios se dio a conocer a través de toda la sabiduría, a través de las montañas. Usted ve ahí la sabiduría de Dios. Usted ve este mar precioso, allí está la sabiduría de Dios. Usted va a los lagos, ¿cierto? Al verano la gente sale, ¿cierto? Conoce y dice, oh, esto tan lindo. Allí está la firma de Dios. Pero sin embargo el hombre por esencia es arrogante. Por esencia el hombre es soberbio, y a pesar de que Dios le mostró todas las cosas, aún así el hombre no quiso creer. Alguien preguntará, ¿y entonces por qué esto tiene que ser por fe? Claro, el hombre no quiso ver por medio de lo que veía, entonces ahora esto es por fe. El hombre no quiso creer por medio de lo que puede oír, entonces ahora esto es por fe. Así es. No quiso creer por lo que toca, por lo que gusta, por lo que olfatea, entonces dice Dios, ahora esto es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, mi Dios. Podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, podemos ir y venir. Sí. Podemos tener incluso una vida religiosa, pero si no caminamos conforme a la fe, Así es. no vamos a poder agradar a este Dios. Así es. Y Dios nunca va a caminar con un hombre que no tenga fe. Sí, Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Él nos justificó por medio de esta fe preciosa, porque la fe es un don, es un regalo. Ni siquiera nosotros teníamos la capacidad de creer. Él nos dio la fe. La Escritura la trata como don. El don de la fe. El regalo de la fe. Creer ni siquiera nos pertenece, amados. Él nos regaló esa facultad de poder creer. Porque alguien dirá, yo no veo a Dios por ninguna parte, pero creemos. Por eso es que cantamos. Por eso es que nuestros hermanos ahí están con su instrumento. Por eso nuestra hermana proyecta las alabanzas. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios vivo. Amén. Sabemos que Él es por medio de la fe. No le siento, dirá alguno, pero creo que Él es. Hay una alabanza que dice, oh, mi Dios es real. Sí, amén. Porque lo siento en mi ser. Y si nosotros no lo sintiéramos, Él deja de ser real. Aunque el hombre no le sienta, Dios sigue siendo real. Amén. Entonces Dios va más allá de las sensaciones. Así es. Dios va más allá de las emociones. Esto es una tremenda convicción. Sí. Que aunque la ciencia me diga que no existe, yo sigo creyendo. Amén. Que aunque el mundo entero, porque hoy día hay una incredulidad terrible, nosotros para ellos somos los lunáticos. Sí.
somos los cavernícolas. ¿Cómo creer en un Dios? Dice alguien por allí. ¿Cómo yo voy a creer en Él si no le puedo ver? Yo creo en lo que veo. Yo creo en lo que toco, dirá alguno, pero ¿dónde está la certeza? ¿Sabe dónde? En nosotros, en nuestra vida. Así es. Porque la palabra ha venido para glorificarse. ¿Y dónde se ha glorificado la palabra? En nosotros. Amén. Nosotros somos ese testimonio vivo que la palabra corrió desde la eternidad para alcanzarnos a nosotros. Y la palabra corrió y nos alcanzó y se glorificó en nuestras vidas. Nosotros con los hermanos en las calles decimos, pásenle a Dios un drogadicto y ve lo que Dios puede hacer. Así es. Sí, Señor. Pásenle a Dios un matrimonio destruido y van a ver lo que Dios puede hacer con un matrimonio destruido. Porque la palabra corrió desde la eternidad con un propósito. Y ese propósito somos todos nosotros. La palabra de Dios salió desde la eternidad a este paréntesis llamado tiempo, pasado, presente y futuro. Y corrió la palabra. Y por donde corrió la palabra al hombre que le tocó, entonces le dio vida. Yo estaba muerto. Usted estaba muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que cuando un hombre se bautiza, los cielos dicen que hacen una fiesta allá arriba. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles dicen, oh sabio Dios, Sí. eres sabio Dios, porque ese hombre que estaba perdido, que estaba en depresión, que era drogadicto, que era alcohólico, entonces ha creído en tu santo nombre y arriba hay fiesta. Así es, Señor. Porque la palabra vino e hizo por lo cual fue enviada. Amén. ¿No lo dice Isaías 55? Sí. Que así como desciende la lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, Señor. la hace germinar y producir, Sí, Señor. da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, Así es. sino que hará lo que yo quiero Sí. y será prosperada Amén. para aquello que la envíe. Así. Pregunta, ¿la palabra prosperó en usted? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra nunca va a volver vacía. Así es. Usted sabe el ciclo de la lluvia, ¿cierto? Que el H2O arriba se condensa en las nubes. Sí. Baja en forma de precipitaciones, puede bajar como lluvia o como nieve. Hace su trabajo en la tierra, pero después vuelve nuevamente. Pero vuelve transformada, vuelve evaporada. Sí. Así también nosotros. Jesús. Cuando la palabra hace su obra en esta tierra, hace una transformación también con nosotros. Señor. Amén. Dios cambió nuestras vidas, hermanos. Gloria a Dios. Y algún día nosotros también retornaremos. Y retornaremos transformados. Así es, Señor. Así como vuelve evaporada, transformada, nosotros también seremos transformados. Sí, Jesús. ¿No lo dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo? Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá ¿de dónde? Del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos quedado seremos ¿cómo? Transformados. Transformado. Ve que la palabra, así como la lluvia, hizo su cometido. Así es. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. La palabra ha tenido cabida en nuestras vidas. Por eso que el Señor dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los pequeños. Pequeño. Sí, Señor. Así nos trata el Señor como pequeños, como Así, humildes. Jesús. Por eso caminemos de forma humilde. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Señor. ¿Se da cuenta que es necesaria la fe? Amén. ¿Se da cuenta que hay que caminar con convicciones? Que cuando venga el tentador, venga el diablo, usted siempre tenga esa convicción. Tenemos convicción, ¿cierto? Cuando el maligno quiere destruirnos, cuando quiere sacarnos del camino, cuando pone murmuraciones en nuestra mente. Oye, ¿y para qué vaya a ir tanto al culto? Deja que vayan otros. ¿Ha pasado eso, cierto? Oye, quédate en la casa, no seas tan fanático. ¿De qué tanto? Un día que falte. Oiga, hay gente que ha pensado un solo día en faltar y no la vemos nunca. Así es, Señor. ¿Se da cuenta que hay que tener convicciones? Señor. Hay que tener convicciones, hermano. Este mundo viene agigantado en contra de nosotros. Y lo único que nosotros, dice la palabra, que puede aplacar este mundo que nos grita, porque este mundo grita fuerte, hermano.
Este mundo se agiganta, quiere agigantarse delante de nosotros, nos grita fuerte. Al cesante le dice, ¿y de qué vais a vivir? Sí. Y si quedáis cesante, ¿qué vais a hacer? Sí. Y si te enfermas, dice, ¿y qué voy a hacer si te mueres? Mira, nadie te viene a ver, nadie se preocupa por ti, te grita el mundo, grita fuerte. Y si quedas solo, y si quedas sola, y empieza a gritar este mundo y grita fuerte, y la palabra dice, el apóstol Juan en su segunda carta, que lo único que puede callar a este mundo es nuestra fe. Algo tan chiquitito, una semilla tan pequeña como un grano de mostaza, pero cuando se desarrolla, dijo el Señor, que esta es más grande que todas las hortalizas, que parece como un árbol, dice la palabra, que incluso hasta las aves hacen sus nidos cuando se desarrolla la fe. Así es. ¿Ve? Entonces, que nuestro norte sea caminar con el Señor. Amén. Que el Señor vea nuestra fe y Él quiera caminar también junto a nosotros. Caminarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué es lo contrario a un acuerdo? Un desacuerdo. Sí. Yo no puedo caminar con alguien que estoy en desacuerdo. Si yo le digo, hermano Juan, vamos a Calero, no estoy de acuerdo contigo, vamos al Blanco. Ya hay un desacuerdo. No podemos caminar juntos a causa de aquello. Sí. ¿Sí? Y en la Escritura nosotros vemos en la palabra que hombres de Dios también estuvieron en desacuerdo. Nosotros no estamos exentos a tener desacuerdo. ¿Le parece si vemos el libro de los Hechos? ¿Le parece? Amén. Veamos qué nos dice la palabra. Por ejemplo, el libro de los Hechos, su capítulo 15, en el verso 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está el apóstol, ¿cierto? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mire, destacamos el verso 39, si lo puede proyectar mi hermana. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, dice. El uno del otro, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Se da cuenta que cuando hay desacuerdo, es imposible que un hombre pueda caminar junto a otro. Así es. Y nuestros hermanos en el ayer no estuvieron exentos de estas cosas. ¿Se da cuenta? Que cuando hay un desacuerdo, entonces es imposible que podamos caminar juntos. Así es. Incluso nosotros acá en Lota, por ejemplo, o en la región del Biobío, no sé de qué manera lo dirán, pero a veces hay jactancia en nuestro lenguaje cuando decimos somos las comunas más evangélicas del país, ¿cierto? Sí. Somos los más evangélicos y a veces hasta hay un poquito de jactancia en eso. Señor. Pero sin embargo, muchas de las congregaciones se han creado justamente porque hay desacuerdo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no estoy culpando a nadie, ¿eh? No estoy culpando ni al que se queda ni al que se va. Porque esas cosas las ve el Señor. Amén. Yo no estoy juzgando, solamente estoy dando un antecedente. Pero muchas congregaciones, nuestra comuna, son justamente porque no hemos podido llegar a acuerdos. Y lo que reina y lo que prima es el desacuerdo. ¿No pasó eso mismo, por ejemplo, con Abraham y Lot? Señor. Los pastores dicen que pelearon entre ellos. Sí. ¿Por qué? Porque ya no había pacto. Sí. Entonces llegaron los pastores de Lot y le dijeron a Lot. Y los pastores de Abraham le dijeron a Abraham. Entonces ambos conversaron y dijeron, oye, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, para que no haya tal desacuerdo entre nosotros. Pero lo hubo. Y la Escritura dice que Lot viró del camino de la llanura. Sí. ¿Por qué? Porque tenía su mirada seguramente para donde había buen pasto. Y poco a poco se fue acercando a Sodoma y Gomorra. Sí. Y poco a poco en ese acercamiento empezó a enamorar a su corazón. Hasta que después termina dentro de Sodoma. ¿Cierto? Afligía su alma justa, dice posteriormente. Al punto que los ángeles tuvieron que sacarlo apresuradamente de ahí.
Sí. Poco a poco se fue acercando, así que nosotros, entre paréntesis, tengamos también mucho cuidado donde nosotros también ponemos nuestras miradas, Así es. porque poco a poco también nuestro corazón puede ser seducido por este mundo, seducido por el pecado, seducido por el diablo. Tenemos tantos detractores, incluso hasta nuestra carne quiere deslizarse. Sí. Por eso, así como tengamos cuidado como Lot, que no nos acontezca como Lot. Pero ¿qué sucede? Que Lot y Abraham desde ese día caminaron separadamente. Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, si mi hermana puede proyectar también ahí. Libro de Lucas en su capítulo 24, verso 15. Una historia muy conocida. Los peregrinos de Maús, lo han oído, ¿cierto? 15. Veamos. Verso 15 dice, capítulo 24, verso 15. Sí. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ya había una discusión entre ellos. ¿Usted se acuerda, entre paréntesis, cuando José se dio a conocer a sus hermanos? ¿Se acuerdan? Sí. Y les dijo que se fueran a buscar a su padre, en este caso a Jacob. ¿Sabe lo que le dice antes de irse a sus hermanos? No riñáis entre sí en el camino. Sí. ¿Sabe por qué? Porque eran peleadores. Sí. Eran peleados. No riñáis en el camino, no peleen en el camino. Sí. Sí. Peleadores. Sí. Y aquí estos peregrinos, ¿qué iban peleando? Pues iban discutiendo. ¿Se da cuenta que por naturaleza somos peleadores? Sí, amén. Yo con mi esposa conocemos, bueno, no sé si ella la conoció, pero yo al menos la conozco en el campo. Había una hermana, se lo comento de esta manera, era ancianita y de campo. Y todavía vive. Y cuando ella, por ejemplo, teniendo su familia, lo curioso es que ella no discutía con la familia. Ella discutía consigo misma. Y eso es bonito. Porque, por ejemplo, ella cuando quería hacer un ayuno, hacía ayuno delante del Señor, buscaba el rostro de Dios, y de repente ella haciendo ayuno, le daban ganas de comerse una empanada. O le daban ganas de comerse algo rico, es normal, ¿cierto? Porque somos seres humanos. Así es. Y ella peleaba consigo misma y se decía a sí misma, ¿te queréis comer un anticucho carne cocina? ¿Te queréis comer una empanada carne cocina? No te vayas a comer nada la empanada carne cocina. Y no se comía la empanada. A veces decía, tengo flojera de ir al culto. No quería ir al culto carne cocina. Te vaya a parar y vaya a ir igual nomás al culto carne cocina. Ahora, entre paréntesis, cuando no quiera venir al culto, acuérdese de esa hermana. Sí. ¿Cierto, pastor? Sí. No quería ir al culto carne cocina, dígale nomás. Te vaya a parar y vaya a ir al culto carne cocina. Bonita pelea, por hermano. Sí. ¿Por qué? Porque no peleaba con su marido, Sí. no peleaba con sus hijos, peleaba Consigo. consigo misma. Así es. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de la carrera, dice, yo no doy golpes al aire como a la aventura, dice, sino que golpeo mi propio cuerpo. Golpeo mi propia carne, dice. No siendo yo heraldo para otros, yo también venga a ser eliminado. Así es. ¿Con quién peleaba el apóstol Pablo? Consigo mismo. A veces, y digámoslo, dicen por ahí, bueno, yo también soy de Lota, dicen que los lotinos son peleadores. Y por historia, Sí. en los lavaderos, ¿cierto? Como con las tablas de pelear las viejitas para lavar ahí. ¿Cierto, hermana? Sí. Y ahí querían agarrar el lave y ahí volaban las bateas y todo. Qué terrible. La ropa se las La volaba. ropa, ¿cierto? ¿Quién? Cuando a veces dejaban marcado el horno, los hornos se los peleaban. Sí. Por naturaleza parece que fuésemos peleadores, pero ahora en Cristo Jesús, Sí. no, ¿cierto? Así es. Cristo cambia las cosas. Sí. Cristo transforma nuestras vidas. Mejor nos pegamos un bateazo nosotros mismos, ¿cierto? Porque esto es así, por hermano, por naturaleza. Así es. Por eso que estos peregrinos, como decía, como está escrito ahí en el libro de Lucas, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es lindo. Sí.
Cuando las cosas a veces han de separarse. Porque ellos estaban a punto de separarse. Así es. Si dijimos que Dios dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿qué es lo contrario al acuerdo? El desacuerdo. Entonces no han de caminar juntos. Esto ya no iban a caminar juntos. Pero dice que Cristo se puso en medio de ellos. Así que, amados, siempre pongamos a Cristo en nuestra vida. Sí. Pongamos a Cristo en nuestro matrimonio. Discusiones han de venir sin duda. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí. ¿Cierto? Amén. Ya algunos, ya su mayoría de edad, no sé si tendrán a su viejito todavía, a su viejita. No leamos en el camino. No peleemos tanto y si hemos de tener una diferencia, solventémonos. Porque eso nos puede separar, hermano. Nos puede separar no solamente el matrimonio, nos puede separar la hermandad unos con otros. ¿Se imagina caminar 50, 20, 30 años con un pastor y con un hermano y después cualquier desacuerdo nos saca para afuera? Ya después miran de lejos a tu hermano. ¿Cuántas veces han acontecido esas cosas, hermano? Gente que tuvieron un tremendo compañerismo. Oraban juntos, predicaban juntos, tocaban todos juntos, andaban para allá y para acá y un desacuerdo los separó, ya no se miran de la misma manera. Señor. Por eso que bueno cuando dejamos que Cristo se acerque primeramente y camine también junto a nosotros. Porque la pregunta era, ¿caminará Dios con nosotros? Y Cristo se acercó a nosotros para caminar junto a nosotros. Sí, Jesús. Amén. Qué bueno cuando permitimos a Dios que gobierne nuestra vida. Así es. Cuando está presente. Sí, Señor. Ser como Él, que guardó silencio, no abrió su boca. Ay, Señor. Cuando le blasfemaban, cuando le levantaban calumnia, cuando se reían de Él, Él guardó silencio, no abrió su boca. Y a nosotros nos cuesta. Sí. Amén. Cualquier cosita que nos acontece, nos saca de lo que podemos controlar, nos cambia el semblante, el carácter. El carácter, tener el carácter de Él. Permitirle que Él crezca en nosotros, cada vez parecernos más a Él. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra carácter? En el tiempo antiguo, carácter antes era el fierro caliente que marcaba a los animales. A ese fierro caliente se le llamaba carácter. Por eso que cuando el animal marcado decía, mira, este lleva la señal de Juan, este lleva la señal de Joaquín, porque tenía la marca, tenía la inicial, y a eso se le llamaba carácter. Este tiene el carácter del vecino, decía, este animal tiene el carácter del de allá. Por eso que el apóstol Pablo dice, yo llevo en mi carne las marcas de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es. Tenía el carácter de Cristo. Y a veces cuando la marca viene duele, digamos al animal le duele, quema, ¿cierto? Le deja la marca. Y cuando Cristo quiere marcarlo, igual nos va a doler. Sí. Jacob, cuando lo marcó, Jacob después cogió toda su vida. Así ¿Y es. sabe dónde lo marcó Dios? En la cadera, en el muslo, ahí. Sí. Aquí donde el hombre tiene este hueso que está aquí, su fortaleza, lo que lo sostiene ahí, en su fortaleza lo marcó. Ya Jacob después caminó cojeando toda su vida. Lo marcó en su camino. Cada paso que él daba, se acordaba que alguien le tocó el muslo. Caminó con una marca. Y nosotros caminamos con marcas. Porque a veces nosotros confiamos en nuestra fortaleza, nos soltamos nuestra fortaleza, y ahí lo hirió Dios, en donde el hombre descansa. Sí. ¿En qué descansamos nosotros? En Dios. En Dios. Y si descansamos en Dios, entonces tenemos el carácter de Él. Alabado es tu nombre. Pablo dice, hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, Señor. Que seamos formados en Él, que le permitamos que Él crezca. Y eso se hace solamente con humildad, no hay otra manera. Así es. No hay otra manera. Venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y además después dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y además soy humilde de corazón. Amén. Y hallaréis el descanso para vuestras almas. Dice, humildes de corazón. ¿Usted sabía que Jesucristo tenía una túnica
de una sola costura. Sí. Para aquel entonces, no cualquiera tenía una túnica de una sola costura. No era solamente que Cristo era humilde de apariencia, porque a veces la gente piensa que la humildad tiene que ver con la apariencia, con la vestimenta. No, Cristo tenía una túnica de una sola costura. Por eso que en la cruz los romanos se echaron suerte sobre su ropa, porque, digámoslo así, valía. Pero él dice, soy humilde no de vestimenta, soy humilde De corazón. de corazón. Y así también debiésemos ser nosotros, humildes de corazón. Jesús. Permitirle que Él crezca en nosotros. Que el viejo hombre, matarlo. No dejarlo vivo. Si Cristo no vino aquí a adornar mis ídolos, Él vino a derribarlo. Así es. Él no vino a convivir con mis pecados, vino a quitarlo. ¿Se entiende? Señor. Porque a veces nosotros nos imaginamos a Cristo a nuestra conveniencia. Lo acomodamos a nuestra conveniencia. Esto me conviene, pero esto no lo miro. Esto sí me conviene, esto me gusta, ¿no? Sí. Nosotros no podemos poner a Cristo a nuestra manera. Él es y es no. Amén. Y el hombre de este tiempo le ha querido quitar el carácter a Cristo, a ese carácter santo. ¿Cierto? Es bueno cuando el Señor nos dice que descansemos. Y muchas congregaciones hablan acerca de ese descanso, pero después Él dice, lleven mi yugo. Y esa parte se omite hoy en día. Y le quitan el carácter a Cristo. O como cuando dice, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Ni yo te condeno. Y ahí termina el mensaje. Pero hay una parte chiquitita que si la omitimos le quitamos el carácter santo de Cristo. Vete Y no pequemos. y no peques más. Y esa parte se omite hoy en día. Y se le quita el carácter santo. Ese carácter que Cristo nos demanda a nosotros, demanda de su iglesia. ¿No lo dice la Escritura? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Si alguno dice ama más a padre, a madre, hijos e hijas por mí, más que mí, no es digno de mí. Sí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Señor. ¿Lo borramos? No, ¿cierto? Niéguese a sí mismo, niéguese a sus pasiones, niéguese a sus deseos, niéguese a sus pecados. Tome su cruz cada día y ahora sígame. Si no se trata de seguir a Cristo así como así, sino con negación, con cruz. A Cristo se le sigue con cruz, porque todos aquellos que siguieron a Cristo sin cruz, lo siguieron por los panes y por los peces. Así es. Por panes y peces, siguieron al Maestro sin cruz. Por eso niégate a ti mismo. Y cuando tú te niegas a ti mismo, aparece una cruz. Sin negación, no hay cruz. Sin negación, escuche, sin negación no aparece una cruz. Por ejemplo, hagámoslo sencillo, con un ejemplo práctico. Si yo soy un mentiroso y estoy acostumbrado a la mentira, y yo llego tarde a mi trabajo, ¿cierto? Y ya voy con la mentira ya maquinada. Y de pronto Dios me recuerda esta palabra, niégate a ti mismo. Y me niego a la mentira. Y le digo, no, ¿sabe qué? Llegué atrasado porque me quedé dormido. Dije la verdad. Entonces, ¿qué? Te negaste a la mentira. Así Y cuando te niegas a la mentira aparece una cruz, vaya a tener un problema. Te vamos a descontar aquí. Ah, está ahí medio flojo. Entonces quiere decir que todas las veces anteriores me has mentido, te va a salir una cruz. Porque esa es la idea, que aparezca una cruz. Porque cuando aparece una cruz, puedes crucificarte. Sin cruz no puedo crucificar a ese mentiroso. ¿Cómo voy a crucificar a ese mentiroso? Negándome, diciendo la verdad. Y cuando diga la verdad, no importa que tenga consecuencias, va a aparecer una cruz. Y ahí voy a, mi nombre es Luciano, ¿eh? Y ahí voy a crucificar al Luciano mentiroso. Sí. Por eso que el apóstol Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Era un hombre que se negaba a sí mismo. Se negaba a su carne, a sus pasiones, a sus deseos.
Si el evangelio no es ir y venir, el lindo ir y venir, que no es malo, congregarse es parte de esto, alabarle es parte de esto, Así es, pero morir también es parte de esto, Señor. renunciar al pecado también es parte de esto. Así es. Ser santo, como decía el libro de Levítico, nuestro pastor, no son palabras al viento. Así es. Está ahí en la escritura, en el libro de Levítico. Sí. O sea, perfecto, dijo Cristo, como vuestro Padre en los cielos también es perfecto. Por eso, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Sabe? Sinónimos bonitos para ir terminando. Sinónimos bonitos de la palabra acuerdo. ¿Sabe lo que es? Alianza, pacto. De ahí viene la palabra acuerdo, de pacto, de alianza. Son sinónimos. Por eso que Dios en el Sinaí hizo el primer pacto para caminar con un pueblo. ¿Cuál es el primer pacto? ¿Alguien lo sabe? El de la ley. Sí. Es el primer pacto. Dios pactó en Éxodo capítulo 24, cuando Dios le entrega la ley al pueblo. Y cuando se la entrega, la escritura dice que el pueblo todo a una dijo, obedeceremos a las palabras de Jehová. Y Moisés tomó la sangre y la dividió en 12 tazones y la derramó allí en el altar. La mitad de la sangre la derramó para Dios y la otra mitad de la sangre la roció el pueblo. Y ahí se selló el pacto, obedeceremos al Señor. Se sella el primer pacto, se selló con sangre. Pero sabemos que el pueblo de Israel nunca se sujetó al mandamiento. Así es. Pero les tengo una buena noticia y con esto termino. Sin pacto Dios no camina. Sin acuerdo Dios no camina con el hombre. Y con esto termino. Por eso es que vino un segundo pacto. Sí. Vino una segunda alianza. Un segundo acuerdo. ¿Cuál? Bendijo el pan. Este pan representa mi cuerpo, que por vosotros será partido, y les dio de comer a sus discípulos. Y este fruto de la vid es la sangre del nuevo Pacto. el nuevo pacto, que será derramada por todos ustedes. Así es. Se selló el pacto también. Y así como el primer pacto se selló con sangre de toro, de machos cabríos, el segundo pacto se selló con sangre real, con sangre preciosa. Sí, Señor. Ese Dios manifestado en carne, el que no sangra, sangró. El que no muere, murió. Por todos nosotros. Para que esa sangre rociada, así como Moisés roció la sangre al pueblo, la roció y no tuvo efecto. Pero Dios roció su sangre para todos nosotros. Y ahora Dios puede caminar con todos nosotros. Ahora Dios tiene un acuerdo para que nosotros caminemos juntos con Él. Cuando usted se va a su casa, adivine quién va caminando al lado suyo. Cuando usted está sentadito allí tomando once en su casa, hay uno que está con usted también sentado. Cuando se levanta tempranito para ir a trabajar y estamos cansados y nos agota, ahí va uno que nos alienta. Porque Dios no solamente caminó con Noé, Dios no solamente caminó con Enoc, también camina con todos ustedes. Así es. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Discúlpeme, Dios. Carraspera. ¿Hay una? Muchas gracias. Y para terminar, leámoslo de aquí, lo voy a leer de aquí. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso siguiente. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Verso siguiente. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Alguien ha caminado con tristeza alguna vez? ¿Cierto? Hemos caminado con tristeza más de alguna vez en nuestras vidas. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso siguiente. Entonces él les dijo, ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Verso siguiente. Y como le entregaron los principales sacerdotes y vuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Cuántos creen que Dios vive? Amén. Él vive, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Todos tienen la sepultura. ¿Dónde está Buda, por ejemplo? ¿Dónde está? Tiene su sepultura. Tiene su lápida ahí. ¿Cierto? Todos estos grandes hombres que están en la tierra, todos tienen su lápida. Pero nuestro Cristo no tiene lápida. Así es. Porque nuestro Señor está vivo. Amén. Él vive, dice la palabra. Aleluya. Y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Él nos ha dado vida nueva. Así es. Él es el Dios de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso siguiente. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Verso siguiente. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Reprende el Señor a estos hombres. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Verso siguiente. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios se quede con nosotros en nuestras vidas? Amén. Sí, Señor. Quédate con nosotros, Señor. No nos deseches. Míranos con misericordia. Quédate conmigo. Quédate no solamente conmigo, con mis hijos, con mi familia, con mis descendencias. Quédate conmigo, Señor. Qué bonito estos hombres. Quédate conmigo. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mire, el Señor no rechazó. Amén. Sí. ¿Cuántos quieren a Dios en su hogar? Amén. Dios no le va a rechazar, hermano. Si le abrimos la puerta, Él va a entrar. Él va a estar con nosotros, hermano. Sí. Que así sea, sigamos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, mire, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Verso siguiente. Entonces, mire esto. Les fueron abiertos los ojos. Les fueron abiertos sus ojos. Sí, gloria ¿Sabe a lo que significa revelación? Quitar un velo, Dios. Sí. quitar una cortina. Eso es revelar. Amén. Y ellos estaban velados. Veían solamente fracaso, vieron muerte, vieron la derrota de Jesús. Pero sin embargo ahora Dios le corrió la cortina. Sí. Gloria a Dios por eso. Amén. Y le reconocieron además. Sí. Mas Él desapareció de su vista. Y mire este testimonio de ellos, con esto terminamos. Y se decían el uno al otro, mire esto. ¿Cómo partimos diciendo que estos estaban peleando? Sí. Si estos dos discutían entre sí, si lo partimos diciendo, ¿cierto? Y ahora se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abrían las escrituras. Verso siguiente. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Dejémoslo hasta ahí. Gloria a Dios. Los mismos que discutían, Sí. los mismos que estuvieron a punto de separarse, ahora a los dos les ardía su corazón. Sí. Gloria a Dios. Mire cómo Dios enciende nuestros corazones. Así es, Señor. Cuando el pastor les enseña, no solamente en él arde su corazón, Sí. ese corazoncito tiene que arder. El que Sí. está allí tiene que arder. Sí. Ese corazoncito está allí tiene que arder. Sí, ¿Por qué? Señor. Porque estamos no viendo al pastor, no estamos viendo al predicador, estamos viendo a Cristo. Amén. Estamos viendo a Cristo. Y nos sujetamos a Cristo. Sí, Señor. Así que, amados, para ir terminando, no extenderme tanto, no quiero ser tan, ¿cómo decir?, agotador.
Caminemos juntos en este camino. Si Dios está con nosotros, sigamos caminando juntos. Caminen ahí junto a nuestro pastor para que le ayuden. Sigan fieles también al Señor con nuestra pastora Coti. Sí, seamos amigos, como dice la palabra. Jesucristo Sí, nos Señor. trató de amigos. Sí. Yo siempre escucho esto en el trabajo y en todo lugar. Yo vengo a trabajar aquí, no vengo a ser amigo. Ya está bien. En la iglesia otro dice, yo vengo aquí a alabar al Señor, yo no vengo a tener amigos aquí. Ya está bien. Pero sin embargo, Jesucristo nos dijo, vosotros sois Soy mis mis amigos. amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Y los amigos de Jesús son amigos míos. Sí. Seamos amigos, seamos compañeros de milicia. Sí, Señor. Estamos en la misma trinchera. Amén. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad y por su respeto, porque son muy respetuosos. Siempre que vengo, están atentos siempre. Y eso se agradece. Muchas gracias por su atención y esperando que podamos todos caminar con el Señor. Caminarán juntos, si no estuvieran de acuerdo, la respuesta la tenemos. Por medio de la fe, Dios camina con todos nosotros. Padre,